Tema 1. Lenguaje y comunicación, competencia lingüística y competencia comunicativa. Todos conocemos el famoso texto de Aristóteles en que define al hombre como un animal zum logos, es decir, como un animal racional. No cabe la menor duda de que el hombre se desarrolla como animal racional gracias al lenguaje, entendido como un sistema de comunicación que permite la transmisión de mensajes de manera altamente eficiente. En el presente tema trataremos de abordar los elementos básicos de los conceptos de lenguaje y comunicación, así como de desarrollar los conceptos clave de la competencia lingüística y comunicativa. Empecemos con el lenguaje. El concepto de lenguaje ofrece muy diversas definiciones, originándose así una ambigüedad que se afianza en el uso polisémico del mismo en el lenguaje coloquial y científico. Determinados sistemas recibirán el nombre de lenguaje siempre y cuando sus estructuras formales sean semejantes a nuestros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje del ajedrez. La lingüística y las otras ciencias o disciplinas intermedias no han podido esclarecer esta ambigüedad. Cada escuela, cada periodo se ha fijado en un aspecto determinado del lenguaje en detrimento de las demás escuelas, lo que incrementa la ambigüedad y variedad de definiciones. Bernárdez, en Introducción a la Lingüística del Texto, de 1982, dice que las escuelas lingüísticas adoptan un aspecto determinado del lenguaje y lo erigen en base fundamental, única en ocasiones, de todo el fenómeno, con la consecuencia, muchas veces, de que las diferencias entre tendencias no es sino una mera diferencia de puntos de vista. Es decir, la diversidad de definiciones obedece a una variedad de puntos de vista. También obedece a la realidad misma de la multiplicidad del lenguaje, el ser un concepto polisémico a partir del cual se entienden muchas definiciones. Saussure, en el curso de Lingüística General, dice que el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo, en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Dice, el lenguaje pertenece además al dominio individual y al social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los fenómenos humanos. Bernárdez, por su parte, da 5 definiciones de diccionario que presenta múltiples puntos de vista. Estas 5 las vamos a resumir en 1. El lenguaje es un sistema de signos nacido de las necesidades sociales, especialmente de la actividad productiva, desarrollado históricamente y estructurado por sonidos articulados que sirven como medio de comunicación en la sociedad. Segunda definición, el lenguaje es capacidad humana para comunicarse por medio de un sistema de signos mediante una función simbólica compleja. La tercera dice que el lenguaje es un sistema de medios fónicos, léxicos y gramaticales para expresar pensamientos y sentimientos de manera voluntaria, es decir, con intención, unido indisolublemente al desarrollo de una determinada colectividad humana y es, por lo tanto, un fenómeno social. La cuarta definición nos dice que el lenguaje es un instrumento con el que el hombre da forma a su pensamiento, a sus sentimientos, estado de ánimo, aspiraciones, su querer y su actuar, mediante el cual ejerce y recibe influencias. Y por último, el lenguaje se definiría como un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estudiando estas 5 definiciones podemos concluir que hay una serie de criterios definidores del lenguaje, como por ejemplo que es un sistema de signos-símbolos, es un medio de comunicación, es un fenómeno social, es un instrumento, etc. Encontramos comunes a todas las definiciones 2 hechos. 1. El lenguaje es un medio de comunicación social y 2. El lenguaje es un sistema de signos-símbolos. La lingüística, propiamente dicha, se ha centrado en el lenguaje como un sistema de signos desde Saussure. Por su parte, la lingüística del texto se centra en su capacidad como medio de comunicación, es decir,
podemos concluir que el lenguaje es un sistema de signos porque así desempeña su función comunicativa esencial. Es un fenómeno histórico porque se desarrolla dentro de grupos sociales históricos y comparte el carácter histórico de estos. Las distintas tendencias lingüísticas no han contribuido a que haya un acuerdo en su definición, lo que nos lleva a cuestionar la posible inclusión de sistemas distintos al verbal, tan variados como por ejemplo los sistemas de lenguaje de los animales, el ajedrez y otros sistemas aún más complejos. Así, si tenemos en cuenta la opinión de lingüistas como Martinet en Elementos de Lingüística General de 1960, encontraremos de que el lenguaje posee una doble articulación. La primera articulación estaría compuesta por monemas, que serían las unidades dotadas de significado, sentido o valor. Y la segunda articulación, que sería integrada por los fonemas, significantes fónicos, sonidos que revisten al signo. Dicha doble articulación sería una característica exclusiva de la comunicación verbal. C.W. Morris, influenciado por la obra de Peirce, se plantea entender el signo lingüístico en tres dimensiones, como vehículo sígnico en una visión formalista, como un designatum en una visión empirista o como un interpretante en una visión pragmatista. Morris muestra voluntad de unir la lógica positivista, un estado del comportamiento humano y el pragmatismo. Uniría esa lógica, ese estadio del comportamiento y ese pragmatismo, y esto le lleva a afirmar que los signos tienen tres tipos de relaciones con las personas, con los objetos y con otros signos. Es decir, los signos se relacionan con personas, con objetos y con otros signos. Otras teorías determinan que bajo la denominación del lenguaje no se pueden incluir los sistemas no verbales y se destaca la especificidad del lenguaje humano verbal. En esta dirección restrictiva se sitúan Ducrov y Todorov en Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje. Ducrov y Todorov señalan tres criterios para tener en cuenta esta especificidad del lenguaje. 1. La sistematicidad, no considerando lenguaje a los signos aislados. 2. La significación. El lenguaje verbal presupone la existencia de una significación. Saussure habla de significante y significado, siendo la significación la relación que comparten significante y significado. Y 3. La secundariedad. Es una cualidad estrictamente diferencial del lenguaje humano verbal, siendo el humano el único que comporta ciertas propiedades y funciones específicas, como por ejemplo, el lenguaje humano puede emplearse para hablar de las palabras mismas, función metalingüística del lenguaje. Podemos producir frases que rechazan la denotación y la representación. ¿Vale? Cuando mentimos o damos información falsa, estamos utilizando esta capacidad del lenguaje. Y también podemos utilizar la lengua en un sentido del cual la comunidad lingüística no tiene conocimiento previo, haciéndolo conocer gracias al contexto. Estamos hablando de la función poética o de las metáforas. Cosseriu, en Lecciones de Lingüística General de 1981, afirma que el lenguaje es una actividad humana universal que se realiza individualmente, pero siempre según técnicas históricamente determinadas que son las lenguas. El hablar siempre es hablar una lengua. De ahí que se puedan distinguir tres niveles. Universal, ¿vale? Lengua universal, que es el hablar en general. El histórico, que es hablar según una técnica histórica determinada. Y el habla individual, que es el discurso. Para acabar este apartado hay que mencionar la comunicación animal y las propiedades generales del lenguaje. Aquí podemos citar a Charles F. Hockett en Curso de Lingüística Moderna de 1958, que compara varios ejemplos de comunicación animal no humana, como por ejemplo el lenguaje de las abejas. En su análisis descubre unas 15 propiedades de ese lenguaje, pero señala que en el lenguaje humano solo se dan 4 de esas propiedades de forma única.
Estas propiedades únicas del lenguaje humano serían la dualidad de pauta. Los animales carecen de un sistema fonológico y de un sistema gramatical. La segunda propiedad sería la transmisión cultural o tradicional. Una criatura aislada no aprende ninguna lengua. La tercera sería la prevaricación, posibilidad de transmitir información falsa. Y por último estaría la reflexividad. Se corresponde con la función metalingüística de hablar el lenguaje. Cualidad única del lenguaje humano. Bien, terminamos ya con el concepto de lenguaje y vamos a pasar a introducir la comunicación. Al igual que ocurría con el lenguaje, el concepto de comunicación es de uso reiterado e imprecisa definición. La comunicación ha sido definida y estudiada con diversidad de objetivos, tanto por la lingüística como por la semiótica, como por la teoría de la información. Comenzaremos por la teoría de la información, aspecto que se nos presenta como un esquema que se proyecta de lo más general como la información y evoluciona piramidalmente a través de los medios de comunicación y los lenguajes. Desde allí se concreta en el lenguaje humano para finalmente expresarse de forma particular en la lengua. En efecto, la teoría de la información o la comunicación ha sido motivada por ese campo de la ciencia y es de primordial importancia en la lingüística. La teoría arranca de las investigaciones realizadas por el ingeniero de teléfonos Shannon, quien trató de reducir los costos en condiciones óptimas de un mensaje telefónico. Pronto fueron ampliados por otros investigadores en múltiples campos como la radio, la televisión y diversos aparatos cibernéticos. La comunicación supone un proceso de transmisión de información que cuenta con varios elementos esenciales. El esquema básico es este que vemos aquí, que fue planteado por Roman Jakobson en Ensayos de Lingüística General, y constaría un código, conjunto de señales que por un lado es arbitrario y por otro debe estar perfectamente organizado de antemano. Un canal para la transmisión de señales. Un emisor, persona, que elige y selecciona las señales que le convienen, es decir, realiza la codificación. Un receptor, persona que se descifra e interpreta el mensaje. Persona que descifra e interpreta el mensaje, es decir, realiza la descodificación. Este sería el receptor. Después tendríamos el contexto, es el aspecto exterior que rodea al mensaje, y finalmente tendríamos el propio mensaje, conjunto de señales emitidas que poseen algo que comunicar. Según este esquema, el principio básico supone una posibilidad de elección por parte del emisor, que selecciona a partir de una serie de alternativas que deben ser correctamente interpretadas por el receptor el mensaje en sí. El contenido informativo varía en proporción inversa a la probabilidad de aparición. Cuanto más previsible sea la aparición de una unidad comunicativa, menor contenido informativo posee. La lingüística aplica este hecho al campo de la estilística. Una metáfora muy conocida comunica menos que una metáfora original. Al mismo tiempo, la eficacia de la información se fundamenta en una relación inversa entre la extensión de la comunicación y la probabilidad de aparición. Este principio general se manifiesta en el hecho empíricamente observado de que las palabras o frases empleadas más frecuentemente tienden a acortarse, aunque en ocasiones se pueden observar elementos redundantes en la comunicación como margen de seguridad del emisor para garantizar el éxito en el acto comunicativo o asegurarse de que el canal está abierto. La lingüística ofrece una serie de criterios concretos para poder precisar qué se entiende por comunicación. En primer lugar, se impone una distinción fundamental entre los fenómenos con intención comunicativa, de los que debemos, por lo tanto, distinguir. El índice es un hecho inmediatamente perceptible que nos hace conocer algo acerca de algo, como el humo o la fiebre. Y la señal. La señal sería un hecho producido artificialmente para servir de índice. Es decir, sería un índice, pero con intención comunicativa. Cada ciencia de observación tiene que intentar resolver el problema de la interpretación. Según Husserl,
la intención es esencial para que podamos hablar de comunicación. Un índice sin intención comunicativa no es comunicación. Mayor, en Psicología y Pensamiento del Lenguaje, desde la psicolingüística, habla de que una parte de las definiciones de comunicación es precisamente su indefinición. ¿Vale? Entonces, según Mayor, la comunicación se caracteriza por su indefinición. La comunicación es la interacción entre fuentes y destinatarios a través de mensajes significativos. Es decir, la comunicación sería un fenómeno de paso de información, tanto transmisión como recepción, a través de mensajes. Los mensajes pueden ser lingüísticos o no, pueden ser significativos o no, y pueden ser entre sistemas en interacción o no, que partiendo de un contexto y un código común y por medio de elementos adecuados, alcanzan un efecto intencional o no, y afectan o no a sus respectivos estados o formas variables. Weber, en Teoría Matemática de la Comunicación, en 1948, afirma que la comunicación es el proceso de transmisión de información de un emisor A a un receptor B a través de un medio C, empleando un código específico por parte del emisor que es codificado por el receptor. Bernardet, siguiendo premisas lingüísticas, considera que el lenguaje es el principal medio de comunicación humano. El punto de partida fundamental de este campo es el conjunto del proceso comunicativo mediante el lenguaje, siendo el proceso comunicativo una forma de actividad a partir del cual se usa este lenguaje. El lenguaje verbal, como acto de comunicación para Bernardet y en general para toda la pragmática, se basa en la teoría de la actividad verbal o lingüística. Una de estas teorías procede de la pragmática de Austin y Searle. Austin en 1962 y Searle en 1969. La actividad lingüística, incluida la verbal, se articula en tres aspectos: motivación, finalidad y realización. En resumen, en toda actividad comunicativa podemos encontrar los siguientes aspectos. 1. La existencia de una necesidad o interés a partir del cual se establece una finalidad de satisfacer esa necesidad. 2. Plan de actividad formado por acciones individuales. Y 3. Operaciones específicas para cada acción, según el plan previo de acciones que se hayan fijado. Un estudio detallado y sistemático de los procesos comunicativos requiere del análisis de las corrientes lingüísticas del texto, también conocidas como lingüística del discurso. Ambas corrientes se centran en la unidad de texto y del discurso, en cuanto son consideradas unidades productivas con vistas a la comunicación de sentidos autónomos. La atención de estos aspectos es especialmente evidente en modelos como el estructuralista de Saussure y el generativo transformacional de Chomsky, que centrará su atención en el estudio de los códigos o sistemas lingüísticos, dejando fuera cuestiones relacionadas con el uso. Por tanto, el estructuralismo y la gramática generativa basan sus modelos inmanentes interesados en el funcionamiento interno, traducido en el estudio de los fenómenos lingüísticos como cuestiones gramaticales. Por su parte, la lingüística del texto puede definirse como modelos plenamente funcionales, en tanto que su objeto de estudio es el funcionamiento de las lenguas naturales como sistemas capaces de producir comunicaciones dotadas de sentido completo. Todo proceso comunicativo se define por su condición de acto productor de sentido y, como tal, se ha de incluir junto a los códigos o sistemas que garantizan la producción de mensajes gramaticales plenos. Retomando la visión pragmática de Jacobson, sería pertinente completar a los elementos primordiales, emisor, receptor, canal, código y mensaje, con otros elementos secundarios como serían el referente, es el objeto material o no al que representa el mensaje, ruido, cualquier elemento que pueda perturbar o impedir el proceso de comunicación, y las redundancias, que serían aquellos recursos empleados para evitar el ruido comunicativo. No obstante, los elementos más importantes del proceso comunicativo son el emisor y el receptor.
El emisor denota al productor del acto comunicativo. E. Ramón Trives, en Propuesta de una tipología de estilos enunciativos de 1991, desarrolla una clasificación de los enunciadores textuales en la que distingue entre enunciador productivo, que es el sujeto responsable tanto de la enunciación como de lo enunciado, y el enunciador reproductivo, que es un sujeto distinto del sujeto de lo enunciado. A su vez, pueden clasificarse estos estilos en estilo directo, estilo indirecto, estilo directo libre o estilo indirecto libre. El otro elemento que hemos dicho secundario es el receptor. El receptor, según Elena Casamiglia y Amparo Toussaint en Las cosas del decir, se puede diferenciar de los receptores, ¿vale? Elena Casamiglia y Amparo Toussaint proponen una diferenciación de los receptores que descansa sobre su carácter múltiple, a la vez que sobre el tipo de localización en que se encuentran. Son distintos receptores y se encuentran en localizaciones distintas. Entonces, basándose en las distinciones de Goffman, diferencian entre distintos agentes o receptores. Tendríamos el agente destinatario. El receptor destinatario sería aquel para el que está específicamente construido el mensaje, conocido, ratificado y apelado. Después tendríamos el destinatario indirecto, que sería aquel que participa igual que el destinatario, pero no coincide con el perfil imaginado o activado por el locutor. Es un conocido ratificado. O sea, es conocido y ratificado. Después tendríamos el oyente casual, que es aquel que participa sin intención ni obligación previa de participar. Este simplemente es conocido. Y por último sería el oyente curioso o entrometido, que se sitúa en una posición de oyente espía. Y este ni es conocido, ni es ratificado, ni es apelado. Elena Casamiglia y Amparo Toussaint añaden un último concepto, que es el concepto de polifonía. Basándose en los estudios del Círculo de Praga y Volosinov-Bakhtin, consideran que los enunciados no son de las lenguas, sino que son de las comunidades históricas que las han hablado y las continúan hablando. Bakhtin habla de la translingüística como un concepto del uso de la lengua como diálogo vivo y no como un código. Esta concepción rompe con la idea de un único sujeto hablante y se acepta que se hacen presentes en un mismo discurso voces de otros, de tal modo que los enunciados dependen los unos de los otros y señala distintos tipos de discursos como el discurso referido, el diálogo interior, la ironía, el debate y la controversia. Ducrot recoge la herencia de Bakhtin y plantea la multiplicidad del sujeto y lo vuelve problemático. Considera que el hablante puede coincidir o no con su locutor, receptor. Cada vez que alguien se pone a hablar, construye un sujeto discursivo que puede actuar como diversos sujetos que se pueden activar y desdoblar durante el discurso, es decir, evoluciona. Lo que permite entender, por ejemplo, la autocrítica, el diálogo interior, la escritura del diálogo personal, etc. Ducrot explica la figura del desdoblamiento con una nueva figura, la del enunciador, que puede evocar y atraer diversas voces. Una voz propia, una voz de otro tiempo, de otro espacio, ajena del interlocutor presente, ajena ausente, voces proverbiales, anónimas, etc. Las voces aportan puntos de vista y perspectivas con las que el locutor puede coincidir, estar muy próximo o distanciarse. Por este motivo, la polifonía cuestiona la unicidad del emisor y permite la diversidad de voces en los textos. Según Enrique Alcaraz Baró y María Antonia Martínez Linares en Diccionario de Lingüística Moderna, en todo proceso comunicativo se producen dos etapas. Estas etapas serían la codificación, que se divide en dos fases, una fase intencional psicológica, en ella el cerebro da forma al mensaje mentalmente y lo transmite mediante impulsos nerviosos a los órganos encargados de su transmisión. Y después, en la fase de codificación, se produce una segunda fase física, que es la expresión. Los órganos involucrados en la transmisión ejecutan el mensaje. Constituye la dimensión explícita, observable y analizable.
La segunda parte de la codificación sería la descodificación, que también consta de dos fases. Una fisiológica comprensiva, sigue el proceso inverso a la codificación y constituye una verdadera fase intencional. Y la última de todas las fases, esta segunda fase de descodificación, sería la comprensión, en la que el cerebro debe interpretar correctamente estas señales. Richard Ellis y Ali McCallington, en Teoría y Práctica de la Comunicación Humana de 1993, incorpora el concepto de comunicación no intencionada, según la cual el hombre no puede interpretar su entorno, como por ejemplo, no puede evitar interpretarlo, ¿vale? Entonces, el hombre interpreta la vestimenta, el rubor, temblor de las manos, etc. Esta información puede comunicar datos que el interlocutor puede confirmar o negar de manera intencional o involuntaria. De ahí su utilidad aseverativa o negativa de lo que se nos comunica intencionalmente. George Gardner añade que el emisor recoge señales que le informan de cómo está siendo recibido el mensaje, pudiendo reajustar su emisión en función de estas respuestas y seleccionar el canal más adecuado. Otro concepto que introduce Elena Casamiglia y Amparo Toussaint es el concepto de cortesía. La cortesía, aquí en este último apartado, está entendida como un conjunto de normas sociales que regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, prohibiendo algunas formas de conducta y favoreciendo otras. La cortesía, en su vertiente pragmática, se sitúa en otra dimensión que afecta a las interacciones en general. En la pragmática se centra en el comportamiento verbal y la elección de determinados indicadores lingüísticos, es decir, tiene importancia tanto la información como la relación interpersonal. Brown y Levinson parten de que el ser social está constituido por dos entidades, la imagen positiva y la imagen negativa. La imagen positiva se refiere al valor y estima aquello que una persona reclama para sí misma. Y la imagen negativa pertenece al territorio que se considera propio y que se quiere preservar. En la interacción se producen como mínimo 4 imágenes de las que se ponen en juego, 2 del interlocutor y 2 del locutor, conociéndose como actos amenazadores. Entonces tendríamos el acto amenazador de la imagen positiva del enunciador, con confesiones, autocríticas, autoinsulto, etc. Después tendríamos los actos amenazadores de la imagen positiva del destinatario, que incluiría insultos, ironías, sarcasmos, reproches, refutaciones, burlas, etc. Después estaría el acto amenazador de la imagen negativa del enunciador, donde incluiríamos ofertas, promesas, compromisos, juramentos, etc. Y por último, los actos amenazadores de la imagen negativa del destinatario, donde se dan órdenes, consejos, recomendaciones, prohibiciones o preguntas indiscretas, por ejemplo. En resumen, desde la teoría de la actividad o del acto verbal, se entiende la comunicación como la selección por parte del hablante del plan más adecuado para dirigirse al interlocutor para que la comunicación se produzca de la forma más satisfactoria posible. También existen factores que afectan a la realización y que no han sido mencionados, como el grado de dominio de la lengua, el factor funcional estilístico, el factor expresivo afectivo, el contexto en general. Es decir, la comunicación no es simplemente lenguaje, ya que hay otros muchos factores en distintos planos que afectan a la comunicación. Y para terminar, para concluir, vamos a manejar los conceptos de competencia lingüística y comunicativa. Para terminar, debemos introducir el concepto de competencia. Primero, competencia en general. El término proviene de los primeros trabajos de Noam Chomsky, que introduce el concepto de competencia como un concepto clave, ya que la competencia es universal. La teoría divide la competencia de la capacidad del lenguaje en dos términos, actuación y competencia. La actuación es la conducta lingüística concreta de un hablante, es decir, el uso real de la lengua en cada situación concreta por parte del hablante. Mientras que la competencia
representa el saber de un hablante oyente ideal y no a la representación individual que un sujeto tiene de esa lengua. Esa dualidad competencia-ejecución también se relaciona con la distinción entre lengua y habla que Saussure hizo en su día. Saussure considera la lengua como un sistema gramatical existente virtualmente en cada cerebro. Chomsky compara ambos sistemas, el sistema de Saussure y el suyo propio, y concluye que la mayor diferencia está relacionada con la distinción lengua-habla, que considera la lengua como un inventario fijo, sistemático de unidades interrelacionadas, algo que las corrientes posteriores rechazaron. Chomsky considera la competencia como un sistema de reglas generativas. El término competencia se ha extendido desde entonces a varias disciplinas humanas con un sentido amplio de conocimiento, de saber, de capacidad, etc. Por otra parte, se ha manifestado desde la perspectiva lingüística en conceptos como la competencia lingüística y la competencia comunicativa que pasamos a analizar a continuación. Comencemos con la competencia lingüística. Según Noam Chomsky, el ser humano tiene la capacidad de producir y comprender potencialmente oraciones con una cantidad finita de elementos, oraciones infinitas. Es decir, contamos pues con cierta información lingüística, especialmente sintáctica, que nos permite crear gramaticalmente infinitos enunciados. A través de las herramientas, a través de estas reglas, de esta sintaxis, podemos construir infinitos enunciados. Este conocimiento lingüístico que permite al hablante crear oraciones infinitas es el que denomina como competencia lingüística. Dicha competencia se centra en las operaciones gramaticales interiorizadas de los hablantes que son capaces de detectar ambigüedades o estructuras agramaticales. Por tanto, la competencia comunicativa se restringe al conocimiento de una gramática. Eugenio Coseriu distingue 3 niveles de lenguaje, cada uno de los cuales se corresponde con un tipo de saber y de producto. Sería el nivel universal, que se corresponde con el saber elocucional, y el producto sería la totalidad de lo que se habla. Después tendríamos un nivel histórico, que se corresponde con el saber idiomático, y el producto sería la lengua abstracta en general. Y por último tendríamos el nivel individual, que se corresponde con el saber expresivo, y el producto sería el discurso o el texto producido, oral o escrito. Dentro de estos grados del saber hablar, para Coseriu, la lengua es una actividad universal que los individuos, como representantes de tradiciones comunitarias del saber hablar, llevan a la práctica de manera individual. De acuerdo con los 3 niveles del lenguaje y de la lengua como actividad, saber y producto, para Coseriu el contenido del saber lingüístico también tendrá 3 grados. Uno será saber hablar, en general, o saber elocucional, relacionado con los principios de congruencia y con el conocimiento en general más allá del idioma. Después tendríamos un saber idiomático o competencia lingüística particular. Incluye tanto los signos dotados de contenido como los procedimientos para que a partir de lo dado se realice la actividad lingüística. Y finalmente podríamos hablar de un saber expresivo o competencia textual, que se refiere al plano del discurso o texto. Su contenido consiste en procedimientos con normas inherentes. Bien, vamos a ir terminando con la competencia comunicativa. Sin embargo, desde otras disciplinas lingüísticas que atienden a aspectos relacionados con la lengua en uso, se pone en entredicho que el mero conocimiento de la gramática de una lengua permita usarla siempre de manera adecuada. De Himes propuso en sus trabajos de sociolingüística de etnografía de la comunicación el concepto de competencia comunicativa como una capacidad de alcance más amplio que permite a un hablante comportarse comunicativamente de forma adecuada, para lo cual no debe poseer únicamente un dominio sobre las reglas gramaticales de buena formación de oraciones, sino que también tiene que poseer un conocimiento adecuado sobre las reglas que determinan el uso de la lengua en la producción de enunciados adecuados en el contexto discursivo. Por competencia comunicativa nos referimos al saber expresivo, situándose en el acto de habla.
en la realización, en el momento en que el hablante utiliza el lenguaje como un medio para conseguir diversos objetivos. El lenguaje como actividad. Butler, en su teoría del lenguaje, dice que se habla a los demás con diversos objetivos. Hablamos persiguiendo una determinada finalidad. En este sentido, habla de representación, apelación y expresión, adelantando 3 de las 6 funciones del lenguaje que se reconocen generalmente. Jacobson, en su modelo de la teoría de la comunicación, como ya hemos visto anteriormente, incluía emisor, receptor, mensaje, canal, código y referente. Pues bien, habría que añadir estas 3 funciones, a estas funciones la función poética, metalingüística y fáctica. De este modo, las funciones del lenguaje pasarían a ser 1. Función referencial o representativa. Se centra en el contexto y transmite información objetiva, representa hechos. 2. Función expresiva o emotiva. Se centra en el emisor y expresa sus emociones, sentimientos o estado de ánimo. La tercera función del lenguaje sería la conativa o apelativa. Se centra en el receptor y busca influir, persuadir o provocar una reacción en el oyente. La función metalingüística, cuando el lenguaje habla del propio lenguaje. La función poética o estética se centra en el mensaje mismo, en su estructura, en su belleza, como por ejemplo la literatura o la publicidad. Y por último, estaríamos hablando de la función fática o de relación, que se centra en el canal para verificar que funciona o para verificar que está abierto o cerrarlo. Bien, Austin considera que decir algo es hacer algo y clasifica los actos de habla en 3 tipos. Acto locucionario o locutivo se corresponde con la emisión en la medida en que se articulan y combinan los sonidos. Acto ilocucionario, la enunciación constituye por sí sola un determinado acto que tiene que ver con la intención, con la finalidad o propósito que el emisor persigue cuando realiza la emisión, por ejemplo, emitir un veredicto, comprometerse, comportarse, opinar, etc. Y actos perlocutivos, que se corresponden con el efecto que el emisor produce en el hablante, convencerlo, ayudarlo, perturbarlo, etc. Bien, acabemos con Searle, que introduce en lo que él llama acto proposicional como aquello, él considera un acto proposicional el acto que consiste en expresar un contenido. Los actos proposicionales son los vehículos de la referencia y la predicación. Además, introduce los actos ilocucionarios, aunque de lo que se ocupó especialmente fue de los actos ilocutorios, proponiendo la siguiente taxonomía. Actos representativos, su propósito es comprometer al hablante con la verdad de la proposición, serían afirmar, informar, etc. Los actos directivos son intentos del hablante para lograr que el oyente lleve a cabo alguna acción, ordenar, mandar, pedir, etc. Los actos comisivos, actos cuyo objeto es comprometer al hablante con algún futuro curso de acción, como prometer, jurar, etc. Los actos expresivos transmiten un estado psicológico del hablante acerca del estado de cosas expresado en el enunciado, agradecer, disculparse, etc. Y luego las declaraciones, verbos como declarar o expresiones del tipo por la presente pueden realizar este tipo de actos. Es la realización de la fuerza ilocutiva cuando da lugar a la correspondencia entre contenido y estado de cosas. Es decir, Searle distingue 3 tipos. Los actos proposicionales. El acto proposicional es el vehículo de referencia y predicación. El ilocucionario y el ilocutorio. Y dentro de los ilocutorios, representativos, directivos, comisivos, expresivos y declaraciones. Por todo lo expuesto, la competencia comunicativa podrá ser definida como el conjunto de las normas, principios y signos que el hablante emplea en el acto comunicativo, o lo que en términos de Corserio conocemos como saber expresivo.